Me encantaba escuchar ahorita esto que nos compartía Anita, de ver nuestra ciudad. Quiero anotar algo. Ese día que llegamos a las 5 de la mañana, había un grupo bien grande, era una iglesia, y inclusive nos invitaron porque eran de, ¿cómo se llama, Paz? Amet. Inclusive nos invitaron que nos quedáramos, pero como ya la directriz que teníamos, que habían recibido el grupo de nosotros, era caminar la muralla, no nos quedamos con ellos, pero de verdad encontrarlos ahí, llegaron primero que nosotros, y era un grupo grandísimo, y qué bueno ver que hay mucha gente inquieta por la ciudad. Bueno, hoy yo le doy gracias a Dios por poder estar aquí, convencidísima de que es por su infinito amor que esta mujer imperfecta puede estar hoy compartiendo una palabra con ustedes. Y hoy quiero orar como lo hizo Pablo en Salmo 139, 1:6, que dice: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que puedo entenderlo. Padre, gracias porque eres tú quien me guía a decir hoy lo que tú quieres que yo comparta para mi iglesia. Bueno, yo no sé cuántos, pero la verdad es que yo me maravillo de ver cómo Dios ha permitido que nosotros entremos en esa intimidad de conocerlo, más de lo que ya lo conocíamos. Y esta serie de los atributos nos ha llevado a entenderlo aún más. Y yo no sé cuántos de ustedes personalmente en algún momento me he confundido pensando que un atributo es como igual al otro. No sé si les ha pasado, que empieza como uno a buscar y dice, no, pero si el de la perfección es como el del amor, si el del amor. Pero a mí me pasó. Y el estarlo escuchando me ha ayudado, me ha ido abriendo la mente y me ha permitido conocerlo, sabiendo que a Dios no le falta absolutamente nada. Y hemos venido conociendo un Dios amoroso, un Dios soberano, un Dios justo, un Dios santo, misericordioso, omnipotente, inmutable, perfecto, que trasciende. Ayer los que pudieron venir al ayuno pudimos conocer dos de sus atributos. Digo pudimos conocer porque mi esposo llegó y me lo transmitió lo que había escuchado. Y entonces, y además de los atributos que seguiremos conociendo porque nos faltan mucho más. Yo en este frasco tengo unos dulces. ¿Quién de ustedes se atreve a decirme cuántos dulces hay aquí? A ver, y se los lleva toditos. 40. Ok, yo lo voy a dejar aquí para los que puedan contarlos. Bueno, creo que a simple vista podemos sacar un cálculo, pero no podríamos dar una cantidad exacta. No creo que ninguno sea capaz y ninguno dijo el número de dulces que hay ahí porque me tomé el trabajo de meterlos y guardarlos y contarlos. Pero para yo poder saber cuántos dulces hay, yo tendría que sacar cada dulce de ahí, de ese frasco, y contarlos y yo decirles cuántos dulces hay. Pero para Dios no es así. Para Dios no funciona así.
Él no necesita sacarlos de ese frasco. Como dice su palabra en Mateo 10, 30 al 31, dice que Él les tiene contado aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Ustedes se imaginan que Él sepa cuántos cabellos, y esta mañana volví y pensaba en eso. Yo decía, Dios mío, tú sabes cuántos cabellos tengo, y resulta que cada vez que yo me peino, se me cae cabello, y entonces, o sea que el Señor todos los días cuenta mis cabellos. Cuenta el cabello de la pastora Francia, la pastora Adri, el de Vero, el de Rita, el de todos, el de cada uno de nosotros. Y entonces yo pensaba en eso y yo, Señor, todos los días cuentas nuestros cabellos. Y resulta que Él se preocupa por cada uno de nosotros en forma individual. O sea, nosotros tenemos que entender eso. Porque Dios no nos ve como los demás lo hacen. Estoy temblando. Miren, hay una cosa. Para el gobierno, nosotros somos una estadística más. Cuando nos subimos al bus, para el conductor, somos un pasajero más, ¿cierto? Para el colegio, para la universidad, somos un alumno más. En cada estamento que nosotros nos movemos, somos una persona más. Pero para Dios, no somos uno más. Él no mide su relación con nosotros por medio de encuestas, por medio de estadísticas, por cálculos de la audiencia, de cuántos vinieron hoy al servicio o cuántos vinieron al pasado. Él no se fija en eso. Pero Él es más que una supercomputadora, es más que lo que está ahora de moda, que la inteligencia artificial. Él piensa en cada uno de nosotros como una creación suya. Nos mira con ojos de amor y nos muestra su misericordia. Y lo puede hacer porque uno de sus atributos, y es el del que les vengo a compartir hoy, es la omnisciencia. Él lo sabe absolutamente todo de cada uno de nosotros. Y la definición de omnisciencia dice que es el estado de tener un conocimiento total. Un conocimiento total, no parcial, lo sabe todo. La cualidad de saberlo todo para que Dios sea soberano sobre su creación de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles. Él tiene que ser omnisciente. Su omnisciencia no se limita a una sola persona, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los tres son omniscientes por naturaleza. Y la palabra omnisciente está formada por el prefijo omni, que significa todo, y ciente, que se refiere a aquel que tiene ciencia, el que tiene conocimiento de algo o el que sabe. Y este es un atributo que solo es de Dios. Ninguno de nosotros puede tenerlo. Es solo de Dios. Es un atributo que es incomunicable porque es nada más de Él. Un atributo comunicable, por ejemplo, es el del amor, porque Dios ha puesto amor en nosotros y yo puedo darle amor a cada uno de ustedes. Pero este atributo no lo es. No se encuentra en nadie más sino en Él. El salmista declara que grande es nuestro Señor y muy poderoso su entendimiento es infinito. Eso está en Salmo 147:5. Cada uno de nosotros contamos de lo que sabemos y cómo lo sabemos. Pero hoy nos preguntamos, ¿cómo sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? Es la pregunta. Para eso vamos a mencionar varias cosas que debemos saber del conocimiento de Dios. La primera es que el conocimiento de Dios es intuitivo, no discursivo, y ya les voy a explicar por qué.
Nuestro conocimiento es discursivo, que quiere decir que viene a nosotros por medio de la observación, por medio del razonamiento, por medio de la comparación. A veces comparamos para poder saber cómo veo una cosa a la otra. La inducción, la deducción. En otras palabras, nosotros aprendemos, pero el conocimiento de Dios es intuitivo, lo que quiere decir que es innato y es inmediato. Dios no es que está aprendiendo, simplemente sabe porque sabe. Él no descubre ni olvida, Él no anda sorprendiéndose, oye, al pastor John le va a pasar tal cosa o tal. No, Él no se sorprende porque Él ya lo sabe. Hay otro punto que es: el conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo. Él ve las cosas a la vez y en su totalidad. Él no ve parcial, lo que va a suceder conmigo. Él ve la película completica, pero completica. Para Dios es un acto que es completo y instantáneo. Dios piensa sobre todas las cosas a la vez. Otro punto es que el conocimiento de Dios es independiente, no depende de nada. Él no recibe su conocimiento de nadie, de ninguno de nosotros. A veces como cuando nosotros queremos hacer ver que sabemos y queremos decir, esto te va a suceder así. No, para Dios no es así. Él no recibe su conocimiento de nadie ni de nada externo a sí mismo. Dice su palabra en Isaías 40, 13, 14, haciendo una pregunta. Dice: ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? La respuesta, por supuesto, es nadie. Otro punto es que el conocimiento de Dios es infalible. No está sujeto al error. Aquí no hay prueba de que vamos a probar si esto va a resultar o no va a resultar. No hay prueba al error. Dios no tiene creencias falsas como muchas veces nosotros podemos tener. Él no tiene creencias falsas. Él siempre está correcto en lo que sabe. Otra cosa es que el conocimiento de Dios es infinito. No es parcial, no es que hoy conozco y mañana no voy a conocer. Todo el tiempo Él va a conocer. Él conoce exhaustivamente todas sus acciones y planes. También nos conoce a nosotros de manera exhaustiva. En 1 Crónicas 28, 9 dice: ningún secreto del corazón humano, ningún pensamiento de la mente, ni sentimiento del alma escapa a su mirada. Tremendo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón, discierne todo pensamiento. Si nosotros lo buscamos, Él va a permitir que lo encontremos, pero si lo rechazamos, Él se va a ir por un momento. Y así sucesivamente, o sea, son muchas cosas. El conocimiento de Dios es exhaustivo, porque, y pendiente con esto que les voy a decir aquí. Él es exhaustivo previo de todas las cosas que suceden, incluyendo las decisiones morales de todos los hombres y mujeres. No tiemblen ni teman. No se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Eso está en Isaías 44, 7, 8.
Solo Dios declara lo que está por venir. Solo Dios conoce tu futuro y el mío, pues solo Dios es quien ha decretado absolutamente todo. El conocimiento de los secretos de nuestro corazón por parte de Dios debe tener una profunda influencia de santidad. El Señor nos está invitando a que seamos santos, a que hagamos esa santidad personal y práctica. Si Dios es omnisciente, entonces Él lo sabe todo. Él sabe lo peor que hay en mí. Él sabe lo bueno y lo malo. Pero nos ama a pesar de ello. Él es hermoso. El apóstol Juan escribe: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Eso está en Primera de Juan 3, del 19 al 20. Créanme que yo no sabía que... Es más, con mi esposo en estos días hablaba que hay algo que no pude saber ni él se pudo acordar. Hay algo que se llama cuando, por ejemplo, yo compro el carro Ford Fiesta, nunca lo había visto en mi vida, y resulta que apenas lo compro yo, veo Ford Fiesta por toda la ciudad. ¿Sistema qué? Ah, ok, ese sistema. Ok, y entonces, y él sabe de todas las cosas, y yo veía aquí, leyendo este atributo, y entonces por toda la Biblia encontraba eran palabras de que Dios sabe todo, Dios sabe todo, Dios sabe todo. O sea, en todos los libros. Y decía, bueno, yo no lo había visto de esa manera. Seguramente en algún momento lo leí, pero todas las palabras me salían que Dios sabe todo. Ojo, Luchi, que Dios sabe todo. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de vivir en una generación que hemos visto cosas espectaculares, que hemos visto cosas que se han desarrollado, que ahora no tenemos necesidad antes como teníamos con nuestros hijos, que teníamos que ir a la biblioteca, que teníamos que buscar libros, que nos prestaran esto, que teníamos que llamar a diferentes personas para que nos explicaran. Ahora vamos a internet y simplemente ponemos una palabra y a mí me aterra siempre porque uno escribe, la puede escribir de la manera que sea, y le aparece uno exactamente como yo lo voy a escribir. O sea que 20,000 personas más hicieron la misma pregunta que yo y de la misma manera que yo la hice. Y entonces, a veces hasta nos creemos la octava maravilla porque sabemos cosas y porque descubrimos cosas. Pero esto es como una gota de agua en el mar del conocimiento de Dios, del conocimiento divino del Señor. Se llama omnisciencia porque lo abarca absolutamente todo. Conoce todas las cosas tal como están aconteciendo. Conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Para Él, nada es oculto. Cuando hemos leído la palabra, por ejemplo, los frondosos árboles no pudieron esconder a Adán y Eva de su pecado. El Señor lo vio. Cuando Caín mató a su hermano, nadie lo vio, pero el Señor sí lo vio. Cuando Sara se reía porque Dios no le iba a hacer el milagro de que ella tuviera un hijo a los 90 años, el Señor la vio. El Señor nos va a ver cuando Acán le robó el manto babilónico, que se quedó con varias cosas y los escondió bajo la tierra. Uno a veces dice que no, eso ya échale tierra, que eso ya no va a pasar más nada ahí. Olvídate de eso, Rica, que eso ya quedó ahí. Echémosle tierra a eso.
Para Dios no funciona así. Yo le puedo echar tierra, pero Dios está ahí. Él lo sabe absolutamente todo. Y muchas veces nosotros somos tan valientes que podemos rechazar la omnisciencia de Dios, porque nos recuerda que ninguno de nuestros actos es oculto a Él. Ahí nos olvidamos que Dios no sabe. Y muchas veces nosotros podemos rechazar la omnisciencia de Dios porque nos recuerda que ese pecado que yo he cometido, nos recuerda en lo mal que me he portado en alguna circunstancia, y entonces ahí sí, Dios no es omnisciente, se me olvida por completo. Y por eso muchas veces, porque bueno, Dios es un Dios de amor, lo hemos visto, Dios es un Dios justo, y yo puedo cometer ese pecado, y yo puedo arrepentirme, tal vez pida perdón, pero y puede que nada pase en ese momento con respecto a ese pecado, pero el Señor está ahí viendo eso que yo cometí. ¿Y qué pasa? Que muchas veces que hacemos nosotros, volvemos y repetimos y caemos nuevamente en ese mismo pecado. ¿Por qué? Porque nos seguimos olvidando de que Dios lo sabe todo, de la omnisciencia de Dios. Porque puede que yo haya cometido ese pecado con Silvia, lo haya perdonado, pero ya me fui de Silvia y entonces me voy donde Amirita y cometo el mismo pecado. Tal vez acá quedó olvidado, pero acá lo repito. Pero se me olvida que la omnisciencia de Dios no trabaja así. Entonces, a veces hasta deseamos que no haya ningún testigo. Esto pasó entre tú y yo, Silvia, que nadie se entere, que los pastores no sepan que yo hice tal cosa. Pero Dios está ahí. Y la noticia es que Dios no solamente ve nuestros actos, sino también nuestros pensamientos, que es donde se fragua el pecado. Porque es posible que lo que yo haga no lo vean, pero lo que tengo en mi pensamiento, esa cosa que yo estoy pensando que no es buena para el Señor, ahí ya se está fraguando el pecado. Y ese pensamiento Dios lo conoce, así que no podemos huir de él. Dice Oseas 7:2, la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. En Salmo 98 dice, ante ti has puesto nuestras maldades, a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Ninguno de nosotros se puede escapar del ojo, de la mirada del Señor. Él está ahí. Pero también está una parte muy buena, y es que esa omnisciencia nos puede llenar de consuelo. Y ya les digo por qué. ¿Cuántas veces nos hemos sentido fatigados, frustrados, tristes, aburridos, sin ganas de tantas cosas? Pero podemos declarar lo que dice Pablo en el Salmo 103:14. Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Cuando nos gane la duda y la desconfianza, acudamos a la omnisciencia de Dios, que es divina, porque el Salmo 139:23 lo dice, oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba y reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino del antiguo. Ahí hallamos un estímulo para orar. Ahí podemos hacerlo y eso nos llena de consuelo, saber que el Señor está ahí.
Nuestras peticiones van a ser oídas, nuestras lágrimas y preocupaciones van a ser recogidas por el Señor, no van a escapar de su atención, porque Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios no va a ignorar tu oración ni mi oración, porque en su omnisciencia va a prestar la misma atención a millones que a una sola como yo. Él tiene tiempo para cada oración de cada uno de nosotros. Es más, a veces pensamos, yo no me sé expresar, tal vez el Señor no escucha mi oración porque no sé cómo orar. Seguramente otra persona, Adrianita, sí lo hace, ella sí sabe orar y por eso el Señor contesta sus llamadas, pero como yo no lo sé hacer, el Señor no las va a contestar. Pero Él conoce los anhelos de nuestro corazón. Y con alguien, con Jorge Sarmiento, era que hablaba el domingo pasado, yo le decía que hay algo que yo he visto, pues de pronto, yo soy de esas personas que no son de esas oratorias que tal vez otras personas puedan tener, pero he visto cantidades de veces traer anhelos, pensamientos a mí, cosas a mi corazón de otras personas que vengo y las pienso y cuando veo, se le pasó, le decía yo a Jorgito y aquí infidentemente, Jorgito el domingo pasado era quien iba a compartir los diezmos, entonces él siempre viene como con su gorrita, con su camiseta, todo chévere los domingos. Pero yo pensé en escribirle, Jorgito, mañana vas a compartir los diezmos, ponte una camisa, una pinta chévere. Y resulta que cuando veo yo a don Jorge, vino bien pintoso, bien puestecito. Y yo le decía eso, fíjate, fue algo que el Señor puso en mi corazón. No lo hice, no le escribí, porque también entonces uno se pone a pensar, bueno, Jorgito va a pensar que esta vieja aquí está poniéndome como ella piensa. Pero fíjate, el Señor escuchó el anhelo de mi corazón. Entonces, no pongamos en menos nuestras oraciones, cualquiera. Él conoce los anhelos de nuestro corazón y por eso es que Él es omnisciente. Por eso dice su palabra en Isaías 65:24. Antes que me llamen, antes yo les responderé. Antes que terminen de hablar, yo los escucaré. Qué tremendo, tremendo. Bueno, la omnisciencia de Dios conoce el pasado y lo presente. Lo más impactante de todo es que Dios conocía y predijo la crucifixión de su Hijo siglos antes de que sucediera, ya que su propósito era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el cual fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23 dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. De la misma manera en la Biblia hay todavía anuncios que son futuros, los cuales se cumplirán porque fueron por aquel que los decretó, que es nuestro amado Dios. En conclusión, la omnisciencia de Dios debería llenarnos de asombro. Y de verdad que yo estudiándolo, pues yo he escuchado de los atributos y todo, pero no lo había visto de esta manera que el Señor me permitió verlo y que espero que ustedes puedan estudiarlo más, porque la verdad que asombra esto. Porque sí, nosotros podemos repetir que Dios lo sabe todo, que Dios tiene control de todo, pero tal vez no somos en realidad conscientes del valor, lo que tiene el Señor.
Y ninguno de nosotros conoce lo que nos traerá mañana, ni siquiera lo que pueda suceder ahorita en 3 minutos. Pero el futuro está a la mirada del omnisciente Dios. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de santo temor. Si nosotros fuéramos conscientes de eso, créanme que el mundo no estuviera como está. Si nosotros fuéramos conscientes de que el Señor está mirando cada cosa que hacemos, que puede ser un Dios justo, que sabemos que a la vez es amoroso, pero si nosotros supiéramos, si nosotros fuéramos conscientes, miren, dejáramos de hacer tantas cosas que no son agradables para Dios. No son agradables para Dios. Porque nada de lo que hacemos ni de lo que decimos escapa a su percepción. Dice Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar. Yo me imaginé así como unas camaritas de esas que vigilando tanto a los malos como a los buenos. Él es un vigía, no solo de lo malo, también de lo bueno. Él está ahí al tanto. La comprensión del infinito conocimiento de Dios debería llevarnos a la permanente adoración. Muchas veces usamos la frase Dios sabe. Dios sabe por qué lo hizo. Dios sabe por qué es que estoy pensando así. Dios sabe por qué fue que llamé a Kelly. Uno todo el tiempo está como en ese Dios sabe. Dios sabe qué es lo que necesito. Y la hemos repetido más de una vez, aún para justificar acciones, porque de pronto tengo una mala acción, pero digo, Dios sabe por qué lo hice, Dios sabe por qué le tenía que hablar así a Rica. Pero la hemos repetido también para calmar o consolar nuestra alma, como para darnos tranquilidad. No pude viajar, Dios sabe por qué lo hizo. y no, a ver, hay muchas veces que lo decimos por decirlo, pero no porque estamos conscientes de que Dios es omnisciente, en que Él verdad lo sabe todo y que Dios sabe el principio y el proceso de cada uno de nosotros hasta el final. El antes, el durante y el después. El por qué y para qué. El cómo, cuándo y dónde. Todo lo que nos gustaría saber, Dios lo sabe. Ya saben a dónde tenemos que ir a averiguar, porque Dios es quien lo sabe. Él tiene el panorama completo porque Él ya estuvo allí en esa situación. Y todas las preguntas a nuestras respuestas Él las tiene. Y a su tiempo, que no es el nuestro, nos hará saber lo que necesitamos saber, ni más ni menos. Job expresó, yo conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso está en Job 42:2. Nada escapa de su conocimiento, nada está oculto a su vista, dice Hebreos 4:13. Él sabe todas las cosas, está en 1 de Juan 3:20. Sabe todo de mí y aún a pesar de eso me ama. Él sabe más de lo que nuestro entendimiento puede comprender, porque es infinitamente más de lo que podemos imaginar. Dios sabe lo que yo no sé y sabe lo que sé y otros no saben. Aquello que no está bien, que es pecado y tratamos de esconder debajo de la alfombra, como ocultarlo ahí, el Señor lo sabe porque lo sabe. Él lo ve, pero también ve lo que es íntegro. Las intenciones, las oraciones sinceras, las buenas obras que no contamos y realizamos. Sabe y a su tiempo el Dios que ve en lo secreto recompensa en público.
Dice Mateo 6:6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y frente a preguntas sin respuesta, Dios sabe. Frente a planes frustrados, Dios sabe. Frente a dolores del corazón, Dios sabe. Frente a problemas sin solución, Dios sabe. Y saber que Dios sabe nos debe traer paz al corazón, porque Él lo sabe. Ese es el fin de que nosotros conozcamos este atributo del Señor, que si Él lo sabe todo, yo debo estar tranquila, yo debo estar en paz, porque Él ya sabe cómo van a suceder las cosas. Que cuando pensemos en la omnisciencia de Dios, o al usar la expresión Dios sabe, decidamos hacerlo con una actitud de confianza en que sus caminos son mayores y mejores que los míos, forman parte de su plan y tienen un propósito eterno. Por eso permitió, permite y permitirá cada cosa que yo vivo, porque Dios sabe, porque sabe. Salmo 94:18 dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Pero antes de terminar es necesario que sepamos algo bien importante. Dios conoce, pero no determina. Es decir, que Dios conoce lo que ocurrirá en nuestra vida, pero no determina, escuchemos bien, no determina lo que pasa en nuestra vida. Por eso puso en nosotros el libre albedrío. Es decir, la capacidad para que yo decida lo bueno y lo malo. Es decir, que lo que ocurre en nuestra vida ya es conocido por nuestro Dios, pero que deja que nosotros libremente escojamos. Porque es que nosotros podemos estar diciendo ahora, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y entonces es cuando vienen las preguntas, Dios, pero si tú lo sabes todo, ¿por qué me dejaste ir allá donde me trataron mal? Pregunta uno, ¿verdad? ¿Cierto? Que ¿por qué si tú lo sabes? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste casar con este hombre? ¿Por qué me dejaste llegar a este trabajo? Hacemos esa pregunta porque nosotros somos así. Pero es que Él es omnisciente y lo sabe todo, pero Él nos dio libre albedrío. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, independiente aún del que pueda estar a mi lado y del que me pueda estar influenciando. Yo tengo la capacidad de decidir lo bueno y lo malo. Entonces, es algo que debemos tener muy claro. Deuteronomio 30:19 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Tremendo, tremendo, tremendo. Sigue diciendo el Señor que somos totalmente responsables de lo que pueda suceder con nuestra vida, así Él conozca lo que va a pasar. Y Dios nos muestra el camino que debemos seguir. Solamente debemos seguir su voluntad, pero cada uno toma de manera libre, ¿cierto?, sus propias decisiones. Por medio del libre albedrío, ni siquiera porque otro me lo aconseje o me lo diga. En últimas, la decisión la tomo yo. Porque muchas veces también decimos, no, es que la pastora Francia me dijo que sí, que me fuera por aquí. Pero no, la decisión tenemos que tener, y por eso terminamos culpando a tanta gente y a tantas cosas y al gobierno de lo que está sucediendo en mi vida. Pero no es así. Y en últimas, la omnisciencia es necesario que produzca en nosotros agradecimiento y amor.
Él conoce todo de nosotros y a pesar de eso, Él nos ama. Así nosotros pequemos, Él nos ama. Él vio ese pecado que yo hice, Él me perdona, pero Él me ama. La omnisciencia debe llevarme a tener un temor reverente. Ya yo sé que Dios me va a ver. La pastora Adriana no va a ver mis pensamientos ni va a saber lo que yo estoy haciendo, pero Dios sí lo sabe. Entonces, que quede en nosotros sembrado un temor referente nos debe dar confianza y fe. Dios conoce todo lo que necesito. Él conoce cada uno de mis problemas. Dice Mateo 6, 31 al 32, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y compartía algo sobre la necesidad y era que la necesidad, el diablo es quien la usa, no es el Señor. El diablo la usa, el enemigo la usa para llevarme a hacer cosas que no son correctas. A veces tengo una necesidad financiera y corro yo a ir a un lugar donde no es correcto. Y entonces voy a cubrir esa necesidad que yo tengo. Y lo estoy haciendo yo, pero con el Señor no funciona así. Con el Señor, Él cubre nuestras necesidades. Es más, nosotros no debiéramos preocuparnos. Como lo dice la palabra aquí, yo no debiera preocuparme por lo que me falta, por absolutamente nada. Jamás podremos escondernos de Dios, no podremos ocultarle nada, ni el más mínimo detalle de las cosas. Así como Dios conocía a Jeremías desde antes de engendrarlo, así nos conoce a nosotros. Y aunque hay muchos textos por citar para seguir mostrando la omnisciencia de Dios, debemos tener en mente esto. Por más que queramos defendernos, no lo lograremos en esta vida y ni siquiera delante de su presencia. Así que teme porque Dios lo sabe todo. El conocimiento de todas las cosas no se puede comparar con el conocimiento de Dios. Dios es el único que tiene ese grado para poderlo hacer. Su poder y su soberana voluntad. Dios no necesita que tú y yo le enseñemos cómo hacer las cosas porque Él ya sabe cómo son. Él es el único que tiene ese poder. Él sabe que nosotros somos quienes necesitamos aprender y a confiar. Su conocimiento es inmutable. Vimos ese atributo del Señor. Su conocimiento es inmutable, no es vano, sino poderoso y eterno. Dios no está aprendiendo algo nuevo todos los días como nosotros. ¿Seguiremos queriendo ocultarnos de Él? Yo no, ya no. Se nos olvida la omnisciencia de Dios. Él sabe nuestro pasado, es decir, nuestra historia, la historia de nuestros antepasados. Conoce nuestro presente con nuestras batallas, con las dudas que tenemos. Y solo Él conoce nuestro futuro, nuestro destino. Entonces, ¿por qué muchas veces queremos ocultar nuestras debilidades, nuestros pecados? ¿Por qué queremos engañarle? Porque aquí engañamos a Dios. Yo no engaño a Martín con lo que yo puedo hacer, yo engaño a Dios. ¿Por qué queremos engañarle si ya Dios conoce todo de nosotros? Y queriendo engañarlo, solo estamos haciéndole el juego al enemigo. Por eso el mensaje de hoy es acercarnos a Dios, reconociéndonos pecadores, arrepintiéndonos, y Dios en su omnisciencia y su gran amor nos abrazará. Ese es el mensaje. Y los pastores ahorita nos recordaban la película, no puedo contarla porque todos la vamos a ir a ver, pero hay algo que marcó mucho mi corazón y es como las veces en que nosotros fijamos la mirada en las cosas que creemos buenas.
Y un pedacito, porque en serio que tienen que irse a ver la película, pero un pedacito es que un padre con todo el amor del mundo le quiere llevar a su hija a cumplir un sueño, a una niña, un sueño que la niña tiene. Y cómo los papás no vamos a hacer eso por nuestros hijos. Y él se deja guiar. Por lo que veo, él ni siquiera preguntó quién era la persona que la iba a ver para lo que la niña quería hacer en las artes. Él ni siquiera se toma el trabajo de averiguar quién es, sino que se deja ganar de la emoción de ver feliz a su hijita, que su hijita iba a hacer lo que ella quería. Y era la oportunidad que tenían porque es una familia de escasos recursos. Y él lo hace y la lleva. Y el tema es que donde la llevó era a perdición, a una niña. La verdad es que esta película tremenda, me golpeó tremendamente mi vida y pensaba cuántas veces nosotros con nuestros hijos, en el afán también de quererle ver cumplido sus sueños, tal vez nos hemos equivocado y los hemos llevado a cosas que no son. Y tal vez, porque no estoy pensando en mis hijos que de pronto han hecho cosas, pero tal vez no los hemos guiado por donde es. Tal vez pudimos hacer una cosa diferente. Y cuando yo veía esto y decía, Dios mío, vuelve a mi cabeza cuántas veces, y no se trata de consultar como de pronto yo testifiqué el otro día, sino que es que sacamos a Dios de la ecuación. Lo sacamos totalmente. Y el mensaje de verdad que esa película, aparte de que lo que debemos hacer, del ánimo que tiene la gente, porque es aquí en Cartagena que sucede, no, esa película tiene un mensaje más allá de todo eso y llega a cada uno de nuestros corazones, bueno, a la manera que necesitemos que llegue a cada uno. Pero de verdad se llenó de mucho dolor mi corazón de ver que a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, creemos que estamos actuando de la mejor manera y resulta que nos estamos yendo al camino equivocado. Entonces, yo le doy gracias a Dios. Gracias, Padre, porque hoy podemos conocer tu omnisciencia, Señor. Padre, aún yo te pido perdón por las veces que de alguna manera te he rechazado, pensando, Señor, que tú no estás ahí, que tú no lo sabes todo, Señor. Padre, ignorándote, porque eso es lo que hacemos muchas veces, que te ignoramos. Te ignoramos pensando que tú no estás ahí viendo lo que yo equivocadamente estoy haciendo. Pero también aún, Padre, te ignoramos cuando queremos ser agrado para las personas, cuando esperamos los aplausos de las personas, cuando es a ti quien debemos dar toda la gloria y que esos aplausos deben venir solo de ti, Padre amado, solo de ti. Padre, no permitas que lo que hagamos, Señor, que no permitas que las obras aún que nosotras podamos hacer, Señor, en pos de cosas buenas, Señor, te ignoremos a ti, creyendo que somos nosotros, que es en nuestra fuerza, Señor, sino que eres tú, Señor, que ya lo sabes todo, que lo conoces todo, sabes que debemos estar ahí en ese lugar, sabes que debemos llevar lo que debemos llevar a ese lugar, amor, lo que necesitemos llevar. Señor, no queremos ser entendidos, Padre amado, de lo que tú nos quieres hablar, a donde tú nos quieres enviar, Señor. Padre, porque ya tú conoces mi presente y mi futuro, Señor. Y sé que tú no me vas a llevar a lugares oscuros, Señor, sino a lugares de luz, Padre amado. Gracias te doy, Señor, porque hoy puedo conocer, Señor, lo maravilloso que tú eres. Hoy puedo conocer
la omnisciencia, Señor. Puedo saber que el único que lo sabe todo eres tú, Padre amado. Y yo hoy te pido, Señor, que hoy nos podamos ir con un temor reverente, Señor. Padre, que aún si he venido haciendo las cosas incorrectamente, tú me puedas decir, Señor, o yo te pueda prestar la atención suficiente, Señor. Tú que lo sabes todo y me puedas decir cuál es el camino correcto, cuál es el camino que yo hoy debo enderezar, Señor, para poder seguir sirviéndote a ti, a mi familia, Señor, a mi ciudad, a mi nación, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.